bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a ver el retoque de pieles. En esta oportunidad tenemos una modelo, ¿no?, en la cual presenta el problema del acné. Entonces vamos a retocarle la piel. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar la técnica de la doble frecuencia, ¿no?, en la cual vamos a hacer una separación de lo que es la textura y el color. Antes de empezar con la doble frecuencia, primero es necesario hacer un duplicado y en él vamos a hacer una limpieza de las partes más notorias. Para eso utilizaremos la herramienta, ¿no?, pincel corrector, que se encuentra acá, y vamos a empezar a seleccionar una textura que esté muy cercana y reemplazarla, ¿no? ¿Sí? Presionando la tecla Alt hago clic y reemplazo. Voy limpiando las texturas, ¿no? Ahora, si de repente ves que está quedando manchas, tú le puedes configurar a ese pincel corrector la opción en modo de fusión, de repente aclarar, ¿no?, para borrar las manchas que están oscureciendo la piel. Entonces ya no va a quedar tan fuerte la limpieza, se va a ver más natural. Recuerda siempre de que tengo que tratar de seleccionar una textura cercana. Entonces empiezo a hacer una limpieza. Estoy utilizando la herramienta pincel corrector con una configuración de aclarar. Los parámetros del pincel corrector tú lo puedes modificar si gustas. En esta oportunidad está quedando bien, así que continuaremos. Hay que hacerlo de acuerdo al degradé que tiene la piel, ¿no? Acá vemos muchas manchas. Vamos a ver cómo estaba antes y después. Esa es la idea, limpiarlo sin que quede de repente baches o deformaciones en la piel, siguiendo la proporción o la dirección de los degradados. Seguimos por acá. Presiono siempre la tecla Alt, ¿no?, para poder buscar una textura parecida. Acá también tenemos que tener cuidado con la textura, ya que se puede también perder. En este caso la simulación de presión no está activa porque estoy trabajando con un mouse.
podemos hacer un zoom para ver qué es lo que está pasando a la hora que yo utilizo el pincel corrector. Vamos a checar un poco el tamaño del pincel para acercarnos a los bordes. Me alejo para ir viendo cómo está quedando antes y después. Acá vamos a ver estas manchas. ¿Sí? Como observamos, ya está quedando mejor. Ya, continuamos con la parte de la frente. Ahora que ya casi está la limpieza, me alejo para poder ver qué es lo que falta de repente de esta zona. Acá utilizaremos el tampón de clonar, pero también igual con la opción de modo de fusión aclarar en un 50%, ¿sí? Y un flujo de 70. Vamos a pasar el tampón en ese lugar. ¿Por qué bajé la opacidad y por qué bajé el flujo? Es para que me dé la opción a dar varias pasadas sin de repente forzar o deformar mucho la figura.
Seguiremos con el pincel corrector en las partes que faltan. Acá veo que hay como una especie de luz. Trataré de arreglar esto, pero con el pincel normal. Ahora lo que nos falta son las partes que tienen los brillos. Acá le damos ahora oscurecer. Ahora jugamos con aclarar. Borramos acá un poco de estas pecas que están muy pronunciadas, o también son huellas del acné. Si acá esta ceja también está deforme, podríamos agarrar el tampón de clonar con la difusión aclarar y vamos corrigiendo solo un poco. Acá tampón de clonar, clic derecho, agrandamos y aclaramos un poco. Nos alejamos, acá aclaramos un poco. Acá también un poco. Y ahora sí, seguimos con pincel corrector para uniformizar la textura. En este caso de modo normal. Ya. Tampón de clonar. Y derecho. Ahora oscurecer. Con el tampón de clonar. Solo un poco.
Y ahora sí, ahora que ya está la limpieza, vamos a duplicar esa capa 2 veces. A una le llamaremos color. Desactivamos la capa de arriba y vamos a aplicarle un desenfoque gaussiano de tal manera que desaparezca todo lo que es textura y queden solo manchas de color. Vamos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano, ¿sí? Y empiezo a aplicar hasta que desaparezca lo que es textura. Vamos a alejarlo un poco. Podría ser ahí. Le doy OK. Y en la capa que está arriba, le voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner el nombre textura. Y voy a aplicar, ¿sí?, lo siguiente. Imagen, aplicar imagen. Y voy a hacer voy a restar lo que es la imagen original con la imagen desenfocada. Y me va a quedar todo lo que es textura. Entonces voy y busco la capa de color, ¿sí? Le digo acá, restar, acá pongo 2 sobre 128 y he restado, ¿sí? Le digo OK y lo que estoy obteniendo acá en esta capa que parece ploma o gris, ¿sí?, es todo lo que se perdió cuando se aplicó el desenfoque y podemos ver que es la parte de textura. No hay que asustarse con esta cuadrícula, ya que esta cuadrícula es solamente una vista. Pongo acá vista, ¿sí?, mostrar, y desactivo la opción que indica cuadrícula de píxeles para poder ver realmente la textura como es, ¿sí? Ahora que ya tengo la textura separada, le voy a dar acá en el modo de fusión normal, hago clic y le pongo luz suave. A ver. Discúlpeme, luz lineal. Y ahora sí, selecciono las dos capas, control G o comando G y ya está. Yo activo y desactivo y no tengo que ver ningún cambio. Acá está OK entonces, ¿sí? Tengo las dos capas y están separadas, color y textura. En la capa de color yo lo que voy a hacer es tratar de uniformizar esas manchas que estamos viendo. Hay varias formas para poder uniformizar. Una de ellas podría ser de repente un duplicado, ¿no?, y darle filtro, desenfoque, desenfoque de superficie, ¿sí?, y tratar de eliminar todas esas manchas, ¿no? Aumentamos un poco el radio, el umbral, y vamos a ver cómo se desaparecen las manchas. Pero no lo puedo aplicar a todo, le voy a dar OK y voy a activar la textura para ver cómo queda ahora, ¿no? Si yo lo dejara así, hay un problema de que se está perdiendo mucha información, ¿sí? Solo se debe aplicar en los lugares donde realmente hay muchas manchas. Mira, por ejemplo en la vista, ¿no? Vamos a crear una pérdida de información, se va a ver muy falso, ¿sí? Entonces, eso sí me podría ayudar de repente en las partes de los pómulos, ¿no?, en algunos lugares. La otra forma también sería de repente agarrar la herramienta parche y empezar a trabajar solo las manchas grandes, ¿no? ¿Sí? Con la herramienta parche solo jalo esas manchas grandes.
Para poder ver de una manera un poco más detallada esas manchas grandes, podrías de repente crear una capa de ajuste de niveles y crear un contraste visual, para poder ver dónde es que se están formando las manchas. Yo veo, por ejemplo, manchas en la parte superior, por este lugar en la frente, por acá también algunos grumos. Entonces pasaremos con la herramienta parche en esos lugares. Podrías usar también el tampón de clonar con una opacidad en modo de fusión aclarar. Estamos con tampón de clonar. Ahora con la herramienta parche. La idea es de que los degradados sean uniformes. Si vemos de que está fallando, lo podemos corregir. Es cuestión de tener paciencia. Eso toma un tiempo regular. Tampoco podemos borrar todos los brillos, porque si no quedaría plano. Lo que sí podríamos hacer es activar el tampón de clonar, bajarle un poco la opacidad y ver acá cómo está quedando. Y desactivo ya este nivel que era una ayuda, ¿no?, antes y después. Ahí podemos ver cómo se uniformizó un poco la parte de la frente, donde habían manchas, y también en los pómulos. De igual manera, en la parte de abajo falta todavía trabajar. Vamos a ahora agarrar nuevamente el pincel corrector. Esta vez un poco más grande el pincel. Desactivamos la textura para ir viendo dónde lo podríamos aplicar. Acá en la parte superior le vamos a dar solo un poco de opacidad, ¿no? Le estamos bajando para esa bolsa que tenía en el ojo. Acá con pincel corrector también pasamos por el pómulo, por la mejilla, tratando de que quede uniforme, ¿no? Ahora
vamos a ver cómo era originalmente la modelo, antes y después, de una forma natural, ¿no? La idea es de que se vea natural el retoque, que no se vea tan tosco ni tan notorio. Listo, entonces así continuaríamos con la limpieza, ¿no?, en las capas de color, y ya después de haber terminado con todo lo que es capa de color, también podríamos trabajar con lo que es la textura. En la textura podríamos arreglar un poco en esta zona donde de repente hay unos huequitos, ¿sí?, en donde hay falta de información. Acá también. ¿Cómo podríamos hacer? En textura no es tan fácil ver dónde falta, entonces vamos a crear una capa de ajuste que me va a servir como ayuda visual. Yo voy a colocar acá brillo y contraste, la coloco dentro de la textura, la meto dentro y le pongo acá, ¿no?, contraste, aumento, activo usar heredado primero y ahí voy aumentando. Y ahora sí puedo yo exagerar y ver dónde es que falta textura. Por ejemplo, en esta parte. Agarro la capa textura, presiono nuevamente el pincel, pero en este caso al pincel le voy a poner modo de fusión normal, la opacidad 100%, flujo 100%, ¿sí?, y que siga en la capa actual. Achico un poco el tamaño del pincel y en dureza le voy a poner un 90%, 95%. Achico un poco más el pincel. Y acá sí tengo que tener cuidado, ¿no?, cuando clone. Tiene que ser según la textura. Me alejo, acá veo de repente alguna especie de cicatrices, ¿no?, detalles. Voy a tratar de uniformizar. Y solamente está afectando a la textura. Entonces yo puedo ir viendo cómo queda, ¿no? La activo nuevamente para continuar. Acá estos vellitos blancos también los puedo sacar clonando la textura. Podríamos probar acá con aclarar para que solo se borren las manchas más oscuras de la textura. Ahora lo colocamos normal. Me alejo un poco para ver dónde está el acné y continúo.
Acá hay que tener cuidado, hay que acercarse un poco y empezar a clonar con partes muy parecidas. Acá también igual, vamos a dar a aclarar. Para borrar esos puntitos que me están fastidiando, ¿no? La idea es que cuando clones, que no se desarme la forma, que se mantenga el volumen. Tampoco le puedes borrar todos los puntitos porque se va a ver falso. Ya para terminar, ¿no?, algunos detalles ya más notorios. Modo de fusión normal. Acá veo todavía algunas secuelas del granito, del acné. Y listo, al igual que en lo que es color, también podemos modificar lo que es textura, ¿no? Entonces así podríamos ya, con más tiempo, modificar a la modelo, ¿no?, hasta donde lo necesitemos o donde haya indicado el cliente. Ya para terminar, vamos a crear, desactivo la capa de la ayuda, acá está antes, después, y vamos a crear una capa nueva en donde de repente yo le voy a dar un poco de color, ¿no?, para que ayude a la modelo. Te digo OK, presiono la tecla Q, que es la herramienta máscara, y presiono con un tamaño de pincel regular y un tamaño pequeño, ¿no?, de opacidad, flujo bajo la opacidad, y empiezo a pasar de repente en esta parte del pómulo, acá también. Le vamos a colocar un pequeño rubor. Presiono la tecla Q, que es la herramienta selección, invierto mi selección y pinto con al retroceso. Aparentemente no se ve, pero ahí está. ¿Qué le voy a dar acá? Modo de fusión, color. Le puedo dar modo de fusión color o también le puedo dar modo de fusión tono, ¿sí?, para que ayude un poco ahí a la figura. Si quieres que se vea mejor, más intenso, control J, duplicamos. Te puede hacer eso también en la parte de los ojos. Acá le vamos a dar un pequeño maquillaje en la parte de los ojos. De repente quieres colocarle algún tinte, algún color, ahí se puede aplicar. Le pasas nuevamente para que se defina bien la selección. Presionas la tecla Q, inviertes la selección y pintamos con otro tono. De repente estoy acá, al retroceso, control D, y le pones modo de fusión tono, ahí está. ¿Sí? Entonces
Poco a poco vamos cambiando ya la figura, ¿no? Esto lo acoplas, ¿no? Lo que tienen los elementos lo acoplamos, control E, ¿sí? Y de ahí continuamos con el labio, ¿sí? Continuamos con el labio, vamos a aumentar la opacidad para poder definirlo mejor. ¿Sí? Todo lo que es el labio. Presionamos la tecla Q, invierto la selección, creo una capa nueva, al retroceso, modo de fusión, tono, y cambias el color con comando U. Acá cambias el tono. ¿Qué color quieres que sea el labio? ¿Quieres? Aumenta la saturación y le das OK. Entonces, ya tenemos la modelo. Acá, a la parte de los ojos, de repente se te pasó la mano, no hay problema. Con una selección rápida con la herramienta lazo, vas a la parte superior y de repente quieres hacer un degradé. Seleccionamos toda esa zona y creamos una máscara, ¿sí? Creamos una máscara y con la herramienta degradado, con la segunda opción que es degradado transparente, yo voy a tratar de recuperar, eso sí, la parte del relleno activa. Y ahí lo puedo hacer aparecer, pero en degradé, ¿no? Para que sea menos intenso, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ahora todo se agrupa. Comando G y tenemos un antes y un después. ¿Sí? Antes y después. Espero que te haya gustado este tutorial. No olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Soy Guillermo Carvajal.